Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto, pues sabemos que estamos en la casa de Dios para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Le voy a invitar que incline su rostro, puede ponerse de pie también, incline su rostro y oramos todos juntos a nuestro Dios. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, mi Dios, venimos delante de tu presencia esta tarde, mi Dios, agradecido, Señor, porque nos has permitido el poder venir para poder alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en esta tarde para poder alabarte, mi Dios, y bendecirte, Padre Santo. Señor, queremos dejar bajo tu cuidado amoroso este tiempo, mi Dios, alabarte, meditar un poco de tu palabra, Señor, y así, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos presentes, Señor, que seas tú hablando, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Mi Dios, bendice, Señor, a mi hermano que trae las alabanzas, asimismo también a mi hermano que trae la lectura de tu palabra, Señor, y también la meditación de tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por bendecirnos, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios, y nos has permitido el poder reunirnos, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te elevo la oración, mi Dios. Amén y amén. Va a quedar nuestro hermano Roberto Coca para poder llevar las alabanzas en esta tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Como iglesia estamos contentos, estamos reunidos un domingo más para la honra de nuestro Rey de Reyes. Como iglesia hemos estado muy fortalecidos en esta semana, hermanos. Hemos tenido momentos de prueba, pero el Señor ha sido fiel y ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros. Vamos a cantar al Rey de Reyes. Acompáñanos con sus palmas. Vamos escalando peldaño, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo
Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Que la honra sea para nuestro Padre Celestial. Queda con nosotros nuestro pastor Juan Carlos Vega. Muchas gracias, hermano Roberto. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de Mateo, ahí donde estamos teniendo esta serie de estudios basadas en el Sermón del Monte. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Este día continuamos con esta serie y hoy vamos a estudiar lo que nuestro Señor Jesús enseña acerca de la ira, acerca del enojo, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros tenemos que manejar este tema en nuestra vida cuando nos enojamos, cuando tenemos ira? Mateo 5, 21 al 26 dice la palabra de Dios tal y como está escrita. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites de meditar en tu palabra. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra y que nosotros, Señor, tengamos una actitud de recibirla, de guardarla en nuestro corazón y también a la vez poder ponerla en práctica. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Habla nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos siguiendo este estudio basado en Mateo. Son 2 capítulos que le dije, ¿verdad? Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estamos en esta estrofa entonces del capítulo 5, donde el Señor ahora está tocando el tema de la ira, el tema del enojo, ¿verdad? El domingo pasado hablamos acerca de Jesús y la ley. ¿Qué hizo Jesús con la ley? Primeramente, hermanos, tenemos que comprender qué es la ira. Los diccionarios, ellos manejan un significado, una definición, y el diccionario dice, hermano, que la ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar
a actos de violencia. Esa es la ira. Otro significado, otra definición de la ira es tener un deseo de venganza. Y otra definición dice que la ira es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. Bueno, para que nosotros comprendamos mejor, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo sobre la ira, tenemos que comprender que existen dos palabras en griego. Es decir, en el idioma que se escribió el libro de Mateo, que se escribió el Evangelio de Mateo, para que nosotros podamos entender esta palabra de ira, se usa una palabra en griego que se llama zumos, Z-U-M-O-S. Esta palabra, hermanos, se refiere a cuando una persona tiene un enojo fuerte de manera súbita, pero que a la vez puede aplacarse de una forma rápida. A eso se refiere lo que es esta palabra sumo. Pero la palabra, hermanos, que se traduce de enojo, que acabamos de leer en el versículo 22, quiero que vayamos al versículo 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, esa palabra enoje, contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esa palabra que el Señor menciona ahí, enoje, en griego es una palabra que se llama orgizo. Y se refiere, hermanos, a la ira que una persona guarda en su corazón y que no se aplaca. Entonces está la diferencia entre zumos, que se refiere a una persona que se enoja rápidamente, pero que también puede controlar ese enojo. Pero está la palabra orgizo, que es que una persona se enoja rápidamente, guarda resentimiento en su corazón y no puede perdonar, sino que se mantiene permanentemente ese resentimiento en su corazón. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a nosotros que dejarnos dominar por la ira puede llevarnos a cometer locuras en la vida. Puede llevarnos a cometer muchos pecados. Por lo tanto, es algo que no le agrada a Dios, que usted y yo tengamos ira. Vamos a ir a unos pasajes en el libro de Proverbios para que podamos entender un poco más esto de la ira. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios capítulo 29, verso 22. Dice la Biblia: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso, o sea, aquel que no controla la ira, aquel que no controla el enojo, ¿cuál es el resultado? Muchas veces peca. Aquel que no mide sus palabras, no mide su temperamento, que ya está empleitado con alguien, esta persona, hermanos, si no se controla, lo que seguramente va a hacer es cometer muchos pecados. Dentro de esos pecados sabemos que hasta puede ir la violencia. Puede incluso hasta matar a alguien. El hombre iracundo. Proverbios 21, 19. Unas cuantas páginas más para atrás. Proverbios 21, 19. Dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mire qué problema es, ¿verdad? Estar con una persona que todo el tiempo le gusta pelear, que todo el tiempo anda buscando la mínima excusa para estar enojado o enojada con alguien. Y pone aquí como ejemplo una mujer. Yo no sé si es que tienen más problemas las mujeres para enojarse que los hombres. Yo creo que hoy es un poco parejo. Pero realmente es terrible convivir con alguien, hermano, que como se le llama hoy en día, ¿verdad?, que son de mecha corta, que no se pueden controlar, que a todos le andan buscando un pelo en la sopa.
Y si encuentran un error, comienzan a criticar, comienzan a insultar, que si no se hacen como ellos o ellas dicen, y bueno, hacen un montón de locuras. Y la Biblia dice, bueno, es mejor morar en tierra desierta, ¿verdad? Ahí es donde uno está solito, tranquilo, que con una persona que todo el tiempo le está poniendo peros a la vida y se está enojando por todo. Otro pasaje, Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Libro de Santiago, al final de la Biblia, después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Gracias a Dios que el Señor, ¿verdad? Mejor nos dio 2 orejas y una boca, y no 2 bocas y una oreja, ¿verdad? Porque si no hubiera dado 2 bocas, Dios guarde, nos matamos más rápido. Y luego dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no puede estar con alguien que todo el tiempo está irado, que todo el tiempo está enojado, que no puede medir sus palabras, que no le gusta escuchar sugerencias, no le gusta escuchar consejos, recomendaciones, sino que solamente se deja llevar por los impulsos. Yo no sé si conoce usted una persona así, ¿verdad? Que no le gusta agarrar consejos. Y se le dice, mire, tiene que mejorar. Es que yo así soy y que no sé qué. ¿Qué dice el versículo 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Dios está tocando este tema. El Señor comenzó a tocar este tema importante acerca de que nosotros sepamos manejar la ira, sepamos manejar el enojo. Ahora, hermanos, que ya comprendemos el tipo de ira del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando ahí en Mateo, al cual se refería, y ahora que ya vimos en la palabra de Dios cuáles son los peligros, ¿verdad? Que de un hombre que no se controla su ira. Entonces Dios nos dice, miren, tienen que evitar esto. Una persona que no controla su ira, peca. Una persona que no controla su ira es hostil. Nadie está con él. Y tampoco Dios va a obrar en su vida. Entonces, vamos a responder algunas preguntas con respecto a estos versículos que estamos leyendo ahí en Mateo. Y vamos a ver qué enseñanza podemos sacar para nosotros. Volvamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21. Vamos a responder la primera pregunta acerca de a qué se refería Jesús a lo que decían los antiguos sobre no matarás y por qué él dio su interpretación. Mira lo que dice el versículo 21 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Ya le voy a decir quiénes son esos antiguos. Dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora viene la interpretación del Señor Jesús con respecto a eso de no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, yo no sé, hermano, si usted ya le ha dicho necio a alguien en la iglesia. Ay, es que necio es, hermano, qué necio es, hermano. Bueno, aquí dice el Señor, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esto ya es una grave ofensa, hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quiénes eran los antiguos? De los cuales el Señor está hablando ahí en el versículo 21. Eran los rabinos, eran los maestros de la ley, que ellos conocían perfectamente la ley, que ellos interpretaban para darla a conocer al pueblo en aquel tiempo. Pero estas personas, hermanos, solamente se limitaban a la letra, a lo que decía el texto ahí. Para ellos, hermanos, si alguien solamente no mataba, entonces esta persona ya estaba cumpliendo la ley y estaba en paz con Dios. Pero la ley dice no matarás, ok, no mates y estás en paz con Dios. Hasta ahí.
Pero nuestro Señor Jesucristo le da la interpretación correcta y enseñó el verdadero espíritu de la ley. Lo que debería de entender toda persona con respecto a esto, que no solamente se refiere al acto de matar, ¿verdad? Sino que el Señor, hermanos, el Señor Jesús se está refiriendo a las intenciones que hay en el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo enseñó principios, hermanos, que van más allá de la letra, de lo que dice el texto en la ley. Él va más allá y comienza a abrirle su mente y que se den cuenta que está correcto, que no maten, pero que la cosa no termina ahí. Para los fariseos, hermanos, si alguien no le quitaba la vida a nadie, pues esta persona estaba bien, ¿verdad? Eran justas. Y de una u otra manera estaban cumpliendo con la ley de Dios. Aunque muchas veces sus corazones estuvieran llenos de odio. Aunque muchas veces sus corazones estuvieran llenos de envidia. Aunque estas personas estuvieran menospreciándolo. No, pero la ley dice que no matemos. Va, está bien. Pero odia al hermano. Odiaba al vecino. Menospreciaba a la otra persona. Ahí en Mateo capítulo 23, versículo 27. Mire cómo les dice el Señor a estos escribas y fariseos. A estas personas que solamente se dedicaban a interpretar la ley para la gente, pero que no cuidaban su corazón. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. No estaba siendo tan cariñoso el maestro aquí con los fariseos. Tumba les estaba diciendo. Que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. El Señor se refiere a los fariseos de esta forma, hermanos, porque Él identificó que a los fariseos solo les gustaba hablar y darle órdenes a la gente que cumplieran la ley. Pero ellos tenían un corazón podrido, lleno de gusanos, un corazón lleno de odio, de hipocresía. La interpretación de Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, dejó bien claro que quitarle la vida a una persona, obviamente, es algo muy grave delante de Dios. Pero que eso se tenía que medir de igual forma con aquella persona que tuviera odio con el otro, con el prójimo. Que quitarle la vida a alguien es igual como menospreciar a los demás. Que quitarle la vida a alguien es igual como humillar a cualquiera. Eso les está dejando claro el Señor. Y por eso les dice a los fariseos y a los escribas: ustedes son hipócritas. Ustedes están engañando a la gente. Se dicen decir que aman a Dios, pero odian a la gente. El Señor, yo creo que estaba muy molesto en este momento, porque estaba cansado de ver a un pueblo sumergido bajo supuestos líderes en ese tiempo que tenían lleno de pecado su corazón y que no enseñaban verdaderamente la Escritura. Entonces, hermanos, definitivamente las consecuencias jurídicas entre ambos pecados, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro, son diferentes terrenalmente hablando. Porque si usted mata a una persona, va a la cárcel y le caen tantos años de cárcel. Pero si usted odia a alguien, no le llevan a la cárcel por odiar a alguien. Son consecuencias jurídicas. Pero delante de nuestro Señor Jesucristo, dejó bien claro que tanto matar como odiar y menospreciar a nuestro prójimo son pecados ante Dios. Tanto el odio, hermanos, como el resentimiento y los homicidios nacen en el corazón del hombre. Vea lo que dice Mateo 15, 19. Mateo capítulo 15, versículo 19.
Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué más sale del corazón? Los homicidios. Alguien quiere matar a alguien, pues nace el deseo en su corazón de matarlo. Salen los adulterios. Alguien tiene el deseo de acostarse con una mujer que no es la de él, que no es su esposa, nace el deseo en el corazón. Las fornicaciones. Alguien que quiera tener relaciones sexuales antes de casarse, pues el deseo nace en el corazón. Alguien que quiera robarle dinero a otra persona, el deseo nace en el corazón. Alguien que está hablando mal de otro, está hablando que no son cosas reales, como los falsos testimonios, nace en el corazón. Y también la blasfemia. Entonces el Señor Jesús está dejando bien claro en cuanto a no matarás, que delante de Dios es lo mismo como odiar a alguien, o menospreciar, o humillar a nuestro prójimo. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos de entender que en la tierra vamos a recibir consecuencias distintas, pero de Dios, Él agarra parejo. Él agarra parejo. Somos sus hijos. La segunda pregunta, volvamos al Mateo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, verso 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué Jesús, hermanos, le dio más importancia a la reconciliación con el prójimo que a la ofrenda del altar? ¿Por qué razón? Esto, hermanos, nos muestra una verdad muy espiritual y que debe de ser muy importante, que como cristianos debemos de comprender. Y es que no podemos poner lo material por sobre lo espiritual. Es decir, que nuestra ofrenda, hermano, nuestro servicio al Señor, no es más importante que nuestra adoración. Quiero que busquemos un pasaje en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Libro de Juan, capítulo 4. Verso 23. Decía el Señor en este momento, rodeado de sus discípulos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, pero de verdad también. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Nuestro Señor, hermano Jesucristo, lo dejó bien claro. ¿Qué está diciendo en este pasaje? Bueno, que Dios busca primeramente adoradores, no solamente ofrendantes, no solamente cantantes, no solamente ujieres, no solamente predicadores. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Personas, hermanos, que amen al Señor y amen a su prójimo también. Personas, hermanos, que saben que si hay un problema se tiene que solucionar con esa persona. Porque no se puede vivir con odio en el corazón. Porque es igual como que hayan matado a alguien. Adoradores, hermanos, son aquellas personas que tienen una comunión sincera con Dios, pero también tienen una comunión sincera con los hombres. Esos son verdaderos adoradores. No que solamente en el culto damos la mano y ver al hermano, Dios le bendiga, pero fuera del culto estamos hablando mal de los hermanos. Que fuera del culto nos llevamos mal con medio mundo. Esos no son verdaderos adoradores. ¿Sabe qué son esas personas? Como les dijo el Señor a los fariseos, sepulcros blanqueados. Esos son esas personas. Que tienen una apariencia bien bonita por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Que por dentro están llenos de ira, de enojo, de envidia, de hipocresía.
Entonces el Señor dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ok, aquí estamos adorando al Padre en espíritu. Pero también dice, y en verdad, cuando estemos allá afuera y alguien nos insulte, ¿cómo vamos a reaccionar? Cuando estemos fuera de la iglesia y alguien nos robe, cuando estemos afuera de la iglesia y alguien nos esté ofendiendo, nos esté humillando, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar de la misma forma que ellos nos están insultando, entonces no somos verdaderos adoradores. Pero vamos a reaccionar de la forma que como reaccionara el Señor Jesucristo. ¿Cómo reaccionó el Señor Jesucristo cuando lo humillaron, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron? Él era un hombre 100% de carne y hueso, hermano, que sentía el dolor, que tenía emociones, que lloraba, que reía, que comía, que iba al baño. Así era igual que nosotros. ¿Cómo reaccionó el Señor cuando lo golpearon? No dijo ni una sola palabra. Fue un hombre manso. Fue un hombre que nunca pagó con la misma moneda. Y él le decía, miren, si alguien les pide un favor de llevarle la capa por una cuadra, un ejemplo, llévense las 2 cuadras, hombre. Si alguien te pide prestado, dale y no le estés cobrando. Pero cuesta. Cuesta, hermano. ¿Por qué cuesta? Porque nosotros estamos alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu. Nunca vamos a tener una verdadera transformación en nuestra vida si no dedicamos tiempo para orar, si no dedicamos tiempo para meditar en la Escritura, si no dedicamos tiempo para congregarnos. Entonces nos vamos a dejar llevar por la ira y nunca vamos a llegar a ser verdaderos adoradores, como dice el Señor Jesucristo, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, para nuestro Dios, lo más importante no es lo que hacemos o lo que damos, sino la actitud con lo que lo hacemos. Eso es lo más importante. Jesús, hermano, no dijo que las ofrendas no son importantes, para nada. Él no está diciendo eso. Lo que nos está enseñando es que debemos de cuidar la actitud que hay en nuestro corazón. Lo que hace que la ofrenda sea agradable es que tengamos un corazón correcto, un corazón sincero. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestro servicio al Señor. Hermanos, es imposible que podamos dar un servicio agradable a Dios o dar una ofrenda que sea agradable a Dios si estamos enojados con medio mundo, si estamos enemistados con nuestro prójimo. No podemos. El Señor dijo, deja ahí su ofrenda y arreglen las cosas. En 1 de Juan, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿con quién lo compara la Biblia, hermano? Con un homicida. Si usted aborrece a alguien, si usted menosprecia a alguien, si usted humilla a alguien, si usted ofende a alguien, hermano, si hacemos eso nosotros, la Biblia nos está comparando como que fuéramos alguien que hayamos matado a una persona, homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí mismo en 1 de Juan, pero en el capítulo 4, versículo 20. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia que es, hermano? Es mentiroso. En 1 Juan 3:15 lo está comparando con un homicida y ahora lo está comparando con un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién puede reír y llorar? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si en la iglesia aborrecemos a alguien, estamos enojados con alguien o con nuestra familia, con cualquiera, la Biblia nos compara con un homicida y con un mentiroso. Entonces, tenemos que comprender, hermanos,
¿qué significa el hecho de reconciliar? ¿Sabe usted qué es reconciliar? ¿Qué es la reconciliación? Porque el Señor es lo que está enfocado, que cualquiera que se enoje tiene que reconciliarse. Y si no se reconcilia es un homicida y un mentiroso. ¿Y qué es la reconciliación? Es hacer que restablezcan su amistad dos personas. Esa es la reconciliación. Que ya dejen todo el problema. Pero tenemos, hermanos, que saber que muchas veces una de las dos personas no va a querer reconciliarse. No va a querer. Quizás una de las dos personas va a tomar una actitud de indiferencia o de rechazo. Pero a pesar de eso, hermanos, el Señor nos manda a hacer lo que nos corresponde. Lo que dependa de nosotros, hermanos, es que nos reconciliemos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir ese versículo, hermano? Que hay que reconciliarnos. ¿Usted está enojado o está enojada con alguien? Hay que reconciliarnos. El apóstol Pablo nos lo está sugiriendo acá. Entonces, dice el Señor, miren, es más importante la actitud del corazón que lo que hacemos. Porque cuando hacemos a alguien podemos caerle bien a los demás y nos pueden admirar, ¿verdad? Ay, que el hermano canta bonito. Ah, no, el hermano puede predicar. Pero si estamos llenos de odio en el corazón, estamos siendo hipócritas con la gente y con Dios. Entonces dice el Señor, antes de predicar, antes de cantar, antes de ofrendar, antes de hacer cualquier tipo de servicio en la obra de Dios, tienen que estar en paz con todos. Si no, no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Volvamos a Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26. Vamos a responder otra pregunta. Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26, perdón. Dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿A qué se refiere, hermanos, nuestro Señor Jesús cuando dice que si no nos ponemos de acuerdo pronto con nuestro adversario, seremos echados en la cárcel? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que comprender, hermanos, que la falta de perdón, esa ira permanente que puede haber en nuestro corazón, poco a poco nos va volviendo presos de la amargura. Poco a poco. Presos de los deseos de venganza. Y esa ira, hermanos, en cualquier momento se va a volver una cárcel para nosotros. Entonces, tal y como lo dice, hermano, hay el pasaje que acabamos de leer, que se nos cobrará hasta el último cuadrante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, hermanos, nos negamos a perdonar, si nosotros nos negamos a reconciliarnos, entonces va a traer duras consecuencias a nuestra vida. ¿Cuáles son esas consecuencias? Veamos Mateo 18, 24 al 35. Si el Señor Jesucristo, hermanos, ya nos perdonó a nosotros todo lo que habíamos hecho y todo lo que vamos a hacer en el futuro, ¿por qué razón nosotros no podemos perdonar a alguien? ¿Por qué razón nosotros no podemos reconciliarnos con alguien? Vean, Mateo 18, 24 al 35. Dice la Biblia, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debían, hermano? 100 denarios. ¿Y él cuánto le debía a su señor? 10,000 talentos. Entonces sigue diciendo el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una nada, hermano. Y haciendo de él, le abogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, los 100 denarios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea que le fueron a contar al jefe de este siervo. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, los 10,000 talentos, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Dura esta palabra, ¿verdad, hermano? Dura esta palabra porque nosotros sí le hemos clamado al Señor que perdone nuestras ofensas, pero nosotros no queremos perdonar a nuestros hermanos. Entonces estamos teniendo la misma actitud que tuvo este siervo con su consiervo. ¿Qué deuda pagó el Señor de nosotros, hermano? El hecho de que nuestra alma fuera al infierno. Nosotros merecíamos el castigo de parte de Dios, ir al infierno. Pero el Señor dijo: no voy a perdonar. Ese momento que usted pidió perdón al Señor, recibiendo a Jesús en su corazón, ese momento que usted clamaba diciéndole que quería cambiar y que le transformara, nuestro Señor nos perdonó. Pero ahora que alguien nos ofende, que nos trata mal, no queremos perdonar. Entonces, ¿qué hizo el Señor con este? Mandó a que le pegaran una gran penqueada a los verdugos para que aprendiera la lección. Que así como le fue perdonada la deuda a él, así él tenía que aprender a perdonar. La llave de la cárcel de la ira, hermanos, del resentimiento, para que no estemos ahí en esa cárcel, presos del resentimiento, se llama perdonar. Perdonar. Es por eso, hermanos, que en el griego hace referencia a la acción de soltar, de dejar ir, de mandar lejos eso, de no tenerlo ahí en nuestro corazón. Así que, hermanos, cuando perdonamos, nosotros liberamos de nuestro corazón al que nos ofendió y también nos liberamos nosotros de nuestra ira. Como cristianos, hermanos, no podemos ser personas que estemos enojados con medio mundo. Como cristianos, la Biblia nos dice que tenemos que reconciliarnos. Y en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Porque esa es la verdadera adoración de alguien que ama a Dios. El que puede, hermanos, estar en paz con todos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado esta tarde.
Señor, sabemos que esto fue parte de la enseñanza del Sermón del Monte. Y Señor, sabemos que muchas veces tus enseñanzas eran duras. Como te lo dijeron una vez, dura es tu palabra, Señor. Pero ¿a dónde podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por habernos traído a nuestra mente esta tarde esta plática que tuviste, Señor, con tus discípulos y enseñarles a ellos el verdadero significado de cumplir la ley. El verdadero significado de que los rabinos en teoría interpretaban al pueblo, pero que enseñaban mal. Señor, gracias por centrarte, Señor, en la actitud del corazón y no en lo que hacemos. Señor, queremos ser hombres y mujeres que podamos ser verdaderos adoradores. Que podamos, Señor, nosotros llevarnos bien con todos. Señor, que podamos ser hombres y mujeres que amamos a las personas, porque también te amamos a ti. Señor, quita de nuestro corazón todo odio, todo resentimiento, toda falta de perdón y danos un corazón humilde, donde reconozcamos, Señor, que así como tú perdonaste nuestra falta, así también nosotros te tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Bendice, Señor, Monte Grande en gran manera. Señor, que las personas de este lugar que se congregan en esta iglesia puedan siempre marcar una diferencia en su manera de vivir. Señor, en su manera de hablar, en su manera de hacer las cosas. Porque sabemos, Señor, que es ahí donde viene tu bendición para cada uno de nosotros. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares y siempre, Padre, te pedimos que nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.